Hubo un caso tan oscuro que los Warren jamás lo revelaron por completo. Un hombre que desafió los límites de lo humano y lo demoníaco. Todo comenzó en la década de 1970. Maurice Theriault era un hombre común, hasta que la curiosidad lo llevó al mundo del ocultismo. Junto a su esposa, practicaba sesiones de ouija y rituales satánicos por diversión. Pero pronto, algo los observaba desde el otro lado. Pero vamos antes desde el principio. Todo comienza en un lugar que podría ser el tuyo o el mío. En un pueblo tranquilo de Connecticut, donde el otoño pintaba de rojo y naranja los árboles, Maurice Theriault y su esposa llevaban una vida de apariencia normal. Él era un hombre curioso, un intelectual que devoraba libros de historia, filosofía y, con el tiempo, de temas más oscuros. Lo que empezó como una fascinación inocente por lo desconocido se convirtió en una obsesión. Fue en las frías noches de invierno, cuando la oscuridad llega temprano y la casa cruje aislada del mundo, cuando la curiosidad de Maurice los llevó a un territorio prohibido. Esa tarde, cuando regresaba de su trabajo, paso a una tienda de ocultismo y compro una ouija. Ese tablero inocente de juguete que es cualquier cosa menos un juego, se convirtió en su portal. Lo hacían por diversión, para romper la monotonía, con una copa de vino en la mano y una sonrisa burlona. ¿Hay alguien aquí?, preguntaban, riéndose entre ellos. Pero la ouija respondió, y ya no hubo más risas. El vaso se movió con una fuerza que no era la de sus dedos. La temperatura en la habitación descendió de repente, helando el aliento en sus bocas. La primera respuesta fue clara y aterradoramente personal: ya estoy aquí. A partir de esa noche, la energía en la casa cambió. Era pesada, opresiva. Los pequeños espejos de la casa reflejaban sombras que se movían en el rabillo del ojo y se desvanecían al girar la cabeza. Las puertas se cerraban de golpe en las habitaciones vacías. Olores repentinos a podredumbre, a tierra mojada de tumba, inundaban una estancia y luego se esfumaban. Maurice comenzó a cambiar. Su personalidad amable se volvió irritable y hosca. Tenía arranques de ira sobre cosas insignificantes. Su esposa lo encontraba hablando solo en la cocina a altas horas de la noche, pero cuando ella intervenía, él giraba la cabeza con un movimiento extrañamente espasmódico y la miraba con una expresión vacía, como si no la reconociera. Luego vinieron las pesadillas. Sueños recurrentes de ser enterrado vivo, de manos huesudas que lo arrastraban hacia abajo, de una figura alta y oscura que observaba desde un rincón de la habitación. Se despertaba gritando, bañado en un sudor frío, jurando que alguien había pasado los dedos por su espalda. La ouija, que habían guardado en un armario, aparecía misteriosamente en medio de la mesa de la cocina por las mañanas. Una vez, la encontraron con un mensaje escrito con polvo en el tablero: Maurice es mío. La línea entre su realidad y el inframundo se estaba disolviendo. Maurice ya no estaba jugando con el ocultismo. El ocultismo estaba jugando con él. Y estaba a punto de ganar. El descenso a la oscuridad no fue una caída, fue un deslizamiento lento e inexorable, un envenenamiento gradual del alma. Y el peor síntoma de todos estaba a punto de manifestarse. La voz que surgía de su garganta ya no era la suya. La degradación de Maurice Theriault no fue un simple cambio de personalidad. Fue una desintegración metódica de su humanidad. Los Warren llegaron a la casa convocada por una esposa aterrada, una mujer cuyo marido se había convertido en un inquilino dentro de su propio cuerpo. Al cruzar el umbral, Lorraine Warren detuvo su paso. El aire era espeso, pesado, como respirar dentro de un pulmón enfermo. Ed notó inmediatamente que los crucifijos en las paredes estaban volteados hacia la pared, y un olor a azufre y carne quemada se impregnaba en los cortinajes. Y entonces, lo vieron. Maurice estaba sentado en un rincón oscuro del salón, meciéndose lentamente. Su cabeza colgaba hacia un lado, como si el cuello ya no pudiera sostenerla. Pero cuando alzó la mirada, Lorraine contuvo el aliento. Sus ojos eran pozos negros, vacíos, pero con destellos de una inteligencia antigua y malévola. ¿Quién eres?, preguntó Ed con firmeza, acercándose lentamente. La voz que salió de Maurice no era la suya. Era una cacofonía de susurros roncos,
como si varias entidades hablaran al mismo tiempo desde un abismo. Somos los que siempre hemos estado. El que llamas Maurice ya no habita aquí. Lo que siguió fue una sucesión de eventos que desafió toda lógica y quebrantó la cordura de todos los presentes. En un arranque de ira, Maurice levantó un pesado armario de roble con una sola mano y lo estrelló contra la pared, dejando un agujero en el yeso. Cuando dos hombres adultos intentaron sujetarlo, él los lanzó contra el suelo como si fueran muñecos de trapo. Su fuerza no era humana, era mecánica, infernal. Comenzó a hablar fluidamente en lenguas muertas, latín clásico, arameo antiguo, languages que jamás había estudiado. Pero lo más aterrador eran sus susurros. Se acercaba a su esposa y le decía secretos que solo ella conocía. El nombre de su primer amor, el niño que perdió en un aborto espontáneo, cosas que Maurice nunca supo. Él te escucha siempre, le dijo una vez, señalando al vacío con una sonrisa retorcida. Su cuerpo comenzó a deformarse ante testigos. Sus extremidades se contorsionaban en ángulos imposibles, como si los huesos se hubieran vuelto de goma. En el punto más álgido de la posesión, su rostro parecía derretirse, los ojos se desplazaban, la mandíbula se desencajaba, mostrando por momentos una máscara grotesca que Lorraine describió como la esencia pura de la blasfemia. Una noche, en pleno invierno, Maurice se escapó de casa semidesnudo. Lo encontraron horas después en el cementerio local, cavando frenéticamente con las manos ensangrentadas en una tumba reciente. Forcejeó con los policías, gritando, «Él prometió carne, debo alimentarlo». Cuando finalmente lo sometieron, su cuerpo estaba frío como el mármol, a pesar del esfuerzo físico. Durante una sesión preliminar de liberación, Ed se acercó con un crucifijo bendecido. Maurice retrocedió, silbando como una fiera. Entonces, con una voz clara y gutural que heló la sangre, declaró: «No temo a tu símbolo vacío, viejo. He vivido en el corazón de estrellas agonizantes. He susurrado en los oídos de reyes y asesinos. Este cuerpo es solo mi próxima morada». Fue entonces cuando Lorraine vio la sombra, una figura alta, delgada, con miembros anormalmente largos y cuernos retorcidos, proyectada en la pared detrás de Maurice. No era una ilusión, se movía de forma independiente, alargándose hacia el techo, burlándose de ellos en un silencio aterrador. Esto ya no era un caso de poltergeist o un espíritu atormentado. Esto era una posesión demoníaca de nivel superior, una entidad que no buscaba asustar, sino aniquilar, corromper y poseer. Los Warren sabían que estaban frente a algo que podría costarles la vida, o algo mucho peor, sus almas. El momento había llegado. Tras semanas de investigación, preparación espiritual y ayuno, Ed y Lorraine Warren, junto a un sacerdote autorizado por el Vaticano, se adentraron en el epicentro del infierno en la tierra, la casa de Maurice Theriault. El aire era tan pesado que costaba respirar, como si el oxígeno hubiera sido envenenado por la presencia que habitaba allí. La habitación había sido preparada como un campo de batalla espiritual. Crucifijos en las paredes, velas benditas, botellas de agua exorcizada. Pero todos sabían que estos eran solo símbolos. La verdadera arma sería la fe, una fe que esa noche sería puesta a prueba como nunca antes. Maurice fue llevado a la fuerza y atado a una silla de madera robusta. No luchó, solo sonrió, una mueca larga y antinatural que le recorría toda la cara, mostrando demasiados dientes. ¿Vinieron a la fiesta?, dijo una voz que era la suya, pero filtrada por 1000 años de maldad. Bien, la sangre del viejo manchará el suelo. El sacerdote, el padre Matthews, comenzó a leer en latín el Rituale Romanum. Su voz era un tambor de certeza en medio del caos. Al principio, la entidad se burló. Maurice imitaba la voz de la madre fallecida de Lorraine, susurrándole cosas que solo ella podía saber. La silla se mecía violentamente, golpeando el piso con un ritmo hipnótico. Las velas parpadeaban y se apagaban de una en una, como si una boca invisible soplara sobre ellas. «Lorraine», gritó con la voz de un niño. «¿Por qué me dejaste sola en el bosque aquella noche?». Era un truco sucio, una puñalada a su vulnerabilidad. Lorraine palideció, pero Ed la sostuvo con la mirada.
No le creas. No es real, le dijo con firmeza. Entonces, el ritual llegó a su punto más alto. La entidad dejó de burlarse y mostró su verdadero rostro de odio. Maurice se irguió con una fuerza imposible. Las correas de cuero que lo sujetaban crujieron, y la madera de la silla comenzó a fracturarse. Su cuerpo se arqueó hacia atrás hasta tocar el suelo, formando un puente grotesco, mientras un rugido que provenía de las profundidades de su ser llenó la habitación. No era un grito humano. Era el sonido de un matadero, de metal retorciéndose. In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, gritó el sacerdote, alzando el crucifijo. Maurice se retorció como si le hubieran arrojado ácido. Humo comenzó a elevarse de su piel donde el crucifijo bendecido lo tocó, dejando marcas rojas y negras que olían a carne chamuscada y azufre. No tienen poder aquí, aulló la voz multiplicada. Este cuerpo es nuestro por derecho. Él nos llamó. Fue entonces cuando Lorraine lo vio. La misma sombra alta y de miembros largos que había vislumbrado antes, pero ahora no era solo una proyección. Se despegó de la pared, tangible, oscura, absorbiendo la poca luz de la habitación. No tenía ojos, solo un vacío que prometía olvido eterno. La sombra se alzó sobre Ed Warren, desafiante. El aire se volvió gélido. Ed, temblando pero firme, avanzó. Retrocede, en el nombre de Dios, ordenó, sosteniendo un frasco de agua bendita. La entidad dentro de Maurice lanzó una carcajada que hizo vibrar los cristales de las ventanas. ¿Dios? Dios no está aquí, viejo. Solo estamos nosotros, y la oscuridad que viene. En el momento de máxima tensión, el rostro de Maurice comenzó a cambiar. Su piel palideció hasta volverse cadavérica. Sus ojos se volvieron completamente negros. Venas oscuras se expandieron desde sus sienes como un mapa de la corrupción. Pero lo más horroroso fue su boca. Se abrió de una manera antinatural y de su garganta emergió un susurro que era puro veneno. Mírame bien. Este es el rostro de tu Dios ahora. Era la voz del orgullo caído, del ángel oscuro que se cree igual al Creador. Por un instante, todos vieron no a Maurice, sino a la entidad en toda su arrogancia destructiva. El padre Matthews, sudando y con la voz ronca, no se detuvo. Aprovechando un segundo de vacilación de la entidad, se acercó y presionó una reliquia sagrada, un fragmento de la Lignum Crucis, contra la frente de Maurice. Un chillido agudísimo, que no podía provenir de cuerdas vocales humanas, estalló en la habitación. Maurice se convulsionó violentamente, y un vapor espeso y negro, como alquitrán, salió de su boca y se disipó en el aire con un olor insoportable a podrido. Luego, silencio. Un silencio pesado, absoluto. Maurice cayó inconsciente, liberado. La sombra se había esfumado. La batalla había terminado. Pero no la guerra. Maurice sobrevivió, pero como un cascarón vacío, con la mente fracturada para siempre por el horror que había alojado. Los Warren sabían que esa entidad no había sido destruida, solo repelida, expulsada de ese cuerpo, pero aún ahí fuera, esperando en la oscuridad, buscando la siguiente puerta para entrar. Maurice sobrevivió, pero jamás fue el mismo. Perdió la memoria de los eventos, y su familia se mudó lejos, cambiando de identidad. Los Warren guardaron fotografías y grabaciones de audio en su museo, pero nunca las hicieron públicas por completo. Dicen que Lorraine se estremecía al recordarlo. Era como mirar al diablo a los ojos. ¿Fue Maurice víctima de su propia curiosidad? ¿O realmente liberó algo que nunca debió ser perturbado? Una cosa es segura: algunos umbrales, una vez cruzados, no permiten regresar. Si este tema despertó tu curiosidad, no te pierdas lo que viene. Suscríbete al canal y adéntrate en investigaciones profundas, enigmas sin resolver y revelaciones impactantes. Activa la campanita para recibir alertas cada vez que subamos nuevo contenido. Nos vemos la próxima.